igual que el estado de conciencia, ¿no? Va a haber, es la capacidad ¿de qué? De que nosotros nos podamos interrelacionar con el medio externo a través de mi respuesta al estímulo, que puede ser de tipo mecánico, de tipo físico, de tipo químico, de tipo, diríamos, vegetativo, en fin, todo lo que tenga que ver con un estímulo. Yo voy a interpretarlo eso y voy a hablar de lo que es la sensibilidad. Por lo tanto, habrá sensibilidad de tipo superficial y habrá sensibilidad de tipo profundo. Entonces, la sensibilidad superficial, nosotros la sensibilidad lo relacionamos básicamente a ¿qué? Al dolor, ¿no? Y ese tipo de sensibilidad se llama sensibilidad propioceptiva, ¿no? Una sensibilidad de tipo propioceptivo. En cambio, la sensibilidad que le relacionamos al movimiento se llama protopática, ¿no? Protopática, ¿ya? La propioceptiva, también llamada epicrítica, ¿no? Son valoraciones desde el punto de vista de sensibilidad. Entonces, la sensibilidad superficial, el tacto, ¿no? En el tacto, por ejemplo, ¿cómo identificamos, diríamos, cómo valoro el tacto? ¿En base a qué valoro el tacto? En base a los receptores que yo tengo en mi piel. ¿Sí o no? ¿Qué receptores conocen? Ya se han olvidado. Eso lo han hecho ustedes en histología, ¿sí o no? Entonces tenés el Krauss, el Meissner, el Pacini, el Fini, ¿no? Entonces una serie de, no, que uno va a decir, mira, este es el frío, este es el calor, este es algo duro, en fin, todo lo que, esos datos son importantes desde el punto de vista de sensibilidad superficial, que haya integridad en esas estructuras para poder yo poder discriminar, ¿no? Qué tipo de qué tipo de contacto estoy teniendo a partir de. ¿Cuáles eran los del frío? Krauss, ¿no? De la presión, Pacini, ¿no? Era lo que más se usaba. Pacini de presión, Krauss de, ¿no? ¿Y Ruffini? ¿De qué? De calor, ¿no? Entonces yo voy orientando desde ese punto de vista, ¿no? Tanto, dolor, temperatura. La sensibilidad profunda, como ya habíamos dicho, de tipo propioceptiva, ¿no? ¿A través de qué? De la vibración, a través del movimiento y todo eso. Y esa sensibilidad es valorada, es, diríamos, diferenciada. ¿A qué nivel? A nivel de la corteza. Entonces, las vías de conducción, ¿no? Las vías de conducción para el estado de vigilia, ¿cuáles eran? La médula, el bulbo, la protuberancia, y corteza, ¿no? Y había unas células que se llaman pues, células, digamos, células especializadas que están ubicadas a nivel del piso medio, sobre todo en la zona del locus niger, células especialidades para poder orientar lo que significa la activación del estado de conciencia. Pero en cambio, para las vías de conducción, en cuanto al dolor, ¿cuál será el camino? Van a ser vías aferentes y eferentes, ¿no? Van a llevar respuestas de información, ¿no? Y van a traer respuestas de estimulación. Entonces, siempre las dos tienen vía aferente y vía eferente. Entonces, en el caso del dolor, igual, va a ser médula, después bulbo, después protuberancia, pero un dato importante a diferencia de esto va a ser el tálamo, ¿no? El tálamo es, diríamos, el núcleo anterior a la corteza, porque el tálamo es el que va a informar a la corteza sobre, ¿no?, la estimulación y sobre todo en cuanto a la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, entonces, por eso hablan del tracto espino-talámico, ¿no? Espino, médula, talámico, recorriendo todo eso, ¿no? Igual, ¿no? Lo otro es los cordones o los segmentos posteriores, igual, van a ser diríamos, una parada a nivel del tálamo para poder comunicarse con la corteza. Bueno, la exploración clínica de la sensibilidad,
Hay dos aspectos importantes, ¿no?, que nosotros debemos tener en cuenta. La sensibilidad es la respuesta al estímulo es bastante subjetiva, no es una cuestión objetiva, es como el dolor, ¿no? El dolor es una respuesta subjetiva. Nosotros como pacientes, como médicos, ¿qué tenemos que hacer? Creerle al paciente su valoración. Si el paciente te dice me duele, tienes que creerle en ese momento. Habrán otras valoraciones para definir si efectivamente hay un dolor que se correlaciona con una respuesta de tipo orgánica, porque también el dolor puede ser falso, ¿no? Yo te puedo decir me duele y no tengo ningún dolor, pero me duele, entonces yo tendría que buscar otros aspectos y va a depender de la severidad del dolor. Cuanto más severo es el dolor, ¿qué respuesta va a haber? Respuesta neurovegetativa. ¿No? Respuesta neurovegetativa. ¿Y qué respuestas neurovegetativas vamos a identificar? Diaforesis. ¿Qué más? ¿Ah? Inclusive taquipnea. El paciente con dolor está que respira un poco más fuerte. Vamos a tener al paciente pálido, como su compañera, diaforética, taquicardia, ¿no? Entonces, uno tiene que tener a veces estrategias para poder valorar, pero el dolor es una cuestión subjetiva. Entonces, si es subjetiva, yo tengo que tener bastante cuidado, porque voy a tener pacientes de todo tipo. Y un aspecto importante va a ser cuando mis pacientes son muy meticulosos o son muy manipuladores. Y lo otro va a ser, si es que mi paciente está muy cansado o agotado, puede distorsionar la respuesta del estímulo. Por lo tanto, las condiciones para la evaluación clínica de la sensibilidad tienen que ser óptimas. Por eso dice, es una parte difícil para la profesión neurológica, ya que tiene mucho de subjetivo. Hay que explicarle siempre al paciente, ¿no? Siempre hay que explicarle primero con los ojos abiertos y luego cuando uno valora hace el examen clínico, el paciente tiene que tener los ojos cerrados para poder tener una orientación al respecto. Ahora, es imposible hacer una valoración del estado de sensibilidad, sobre todo en los pacientes que tienen trastornos de conducta, ¿no? Puede hacerse solo, dice, una exploración muy rudimentaria como es la de observar si el paciente hace muecas al comprimir. Y eso es lo que veíamos sobre todo, por ejemplo, en el estado de coma, ¿no? ¿Cómo puede determinarse el grado de confiabilidad de exploración en pacientes, ¿no?, que son muy callados, pues, ¿no?, que no quieran responder adecuadamente, o en pacientes que son muy preguntones, ¿no?, que al final pueden distorsionar su respuesta o su valoración en cuanto a la pregunta que uno le va haciendo? Y sobre todo en pacientes que están cansados. En ellos hay que tener bastante cuidado. Por lo tanto, si es que uno avanza en la exploración del examen de sensibilidad, puede suspender para poder hacerla en otro momento si es que nota que las respuestas no son las adecuadas. No es que esté alterada, no hay una alteración de la sensibilidad, sino es una respuesta distorsionada por problemas de tipo de comprensión. ¿Cómo se examina al paciente? Dice, al examinar al paciente debe estar en relajación física y mental, eso es importante. Mientras recibe instrucciones el paciente mantiene los ojos abiertos, ¿no? Y cuando ya se hace la exploración, los ojos cerrados, ¿no? Entonces, la exploración de la sensibilidad superficial, ¿no? Ahí que estamos explorando, el dolor, ¿será? El calor, la temperatura, ¿no? O el tacto. Básicamente estamos valorando lo que es el tacto, ¿no? Entonces, siempre en la cara anterior, en la zona más expuesta, entonces uno tiene que preguntarle al paciente si es que hay o no hay identificación de un objeto, ¿no? La sensibilidad dolorosa, de la misma manera, ahí hay que tener cuidado sobre todo en cuanto al nivel de, ¿cómo esto se llama? El nivel de tolerancia al dolor, ¿no? Pacientes muy sensibles o pacientes poco sensibles. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no producir lesión. A veces somos muy agresivos y podemos producir lesiones con lesión. Entonces, acá usar una aguja, un alfiler de preferencia, un alfiler de punta Roma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos condicionar alteración. ¿Qué tipo de sensibilidad estoy valorando acá? Superficial, ¿sí? ¿De qué tipo? Epicrítica, ¿no? Sobre todo visceral o somática. Somática, ¿no? Importante, ¿ya? Entonces la sensibilidad térmica de la misma manera, ¿no? Ahí también hay que tener cuidado la cantidad de, la temperatura que voy a utilizar para poner, no le voy a poner un frasquito que tenga 50 grados,
¿no? En promedio van de 37 grados, ¿no? 35 grados, aquí, para poder orientar igual hacia abajo, ¿no? Porque tanto el frío y el calor queman. La sensibilidad térmica, ¿no? La sensibilidad profunda, ¿no? Entonces acá, en este caso, ¿cómo se hace? El paciente tiene que tener los ojos cerrados y yo le voy a preguntar qué cosa. La orientación en el movimiento de sus extremidades y específicamente a nivel de los pies, puedo hacerlo de la mano, pero mayormente se estila hacer en el pie. Entonces yo agarro el primero, segundo, tercer dedo y puedo ponerlo hacia arriba, puedo ponerlo hacia abajo o simplemente no lo movilizo y pregunto al paciente para que pueda ubicarlo. Está hacia arriba, está hacia abajo, está en su mismo lugar, ¿no? Es el primer dedo, es el segundo dedo. Entonces eso me está informando. Si es que el paciente responde adecuadamente, me dice la integridad de la sensibilidad profunda está adecuada, por lo tanto los cordones posteriores están. O puede hacer también por el sistema de la vibración, ¿no? La vibración es otro aspecto importante, el diapasón, ¿no? El diapasón, y ponerlas en las prominencias óseas como son las crestas ilíacas, los codos, ¿no? O los ortejos de los pies, ¿no? Ahí está, colocar el diapasón, y lo que esperamos es que el paciente, porque ahí ¿cuándo estaría alterado, por ejemplo? Cuando le hago yo la prueba de la vibración. ¿Ya? El diapasón empieza a vibrar, le pongo sobre la parte ósea, y yo ¿qué espero que me diga el paciente? Que siente la vibración. Y cuando ya se dio la vibración, me digo, ya no hay vibración, pero el paciente a veces continúa o simplemente no siente. O sea, se pueden dar las dos alternaciones, ¿no? Que te diga, sigo sintiendo la vibración cuando ya no lo hay, o simplemente no lo sientes desde el inicio. La sensibilidad de las posiciones, que ya hemos dicho, para arriba, para abajo, ¿no? La exploración de la sensibilidad cortical, la lesión de la corteza sensitiva altera los aspectos discriminativos, ¿no? Sobre todo en cuanto se refiere al peso, tamaño, textura, ¿no? O la valoración de la forma, ¿no? Y ahí hablamos un poquito de estos aspectos, ¿no? La discriminación de dos puntos es una cuestión mucho más fina, pero sí estos aspectos, ¿no? La estereognosia, ¿no? ¿Qué cosa es la estereognosia entonces? La capacidad que tiene mi paciente de reconocer ¿qué cosa? Objetos, ¿no? Que obviamente ya ha tenido contacto o experiencia. El clásico es la moneda, ¿no? Me pone una moneda, me dice ¿qué es esto? Es una moneda, ¿no? Pero tiene que ser o el lapicero o lo que fuera, pero objetos que te... Si no, se llamaría... Si hay una alteración, sería una asterognosia, ¿no? Entonces, en el examen me vaya a venir una pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de caso clínico, donde el paciente en la valoración no pueda reconocer un objeto, por lo tanto ya estaría hablando de una alteración que viene a ser la asterognosia, ¿no? O por ejemplo, la grafiestesia, ¿no? Estas son alteraciones de la sensibilidad. ¿Superficial o profunda? Profunda, no se olvide, ¿verdad? Alteraciones de la sensibilidad profunda. Grafiestesia, esterognosia. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? En el paciente le voy a dibujar un número, una letra, algo que pueda reconocer y el paciente me pueda responder. Y si no, estaré hablando sobre agrafiestesia, y una alteración del tipo desde el punto de vista de compromiso de sensibilidad profunda, ¿no? Luego tenemos la topognosia, ¿no? ¿Qué es la topognosia? Esto es importante, esto, ¿no? Así se da cuenta si el paciente siente ambos estímulos o se ignora el estímulo de uno. Entonces, para la topognosia, ¿qué tengo que tener como condición? Para buscar topognosia tengo que hacer un examen comparativo, derecha y izquierda, simétricas desde el punto de vista de la misma extremidad. No le puedo valorar el brazo derecho y la pierna izquierda, no. Simétricas, comparativas, ¿no? Desde el punto de vista de la valoración de la topognosia. Por eso dice
es importante, ¿no? Si hay alteración o no en la evaluación de alguno de los lados. Bueno, los síndromes sensitivos, ¿no? Dentro de los síndromes sensitivos, ¿no? Dice acá, las manifestaciones varían con la localización y la composición del nervio comprometido, ¿no? O sea, periférico o central. Eso es un aspecto importante. Cuando hablo de periférico, ¿a qué me estoy refiriendo? A las raíces, ¿no? Entonces será primera o segunda neurona. Segunda neurona, ¿no? Raíces, segunda, raquídeos, ¿no? Raíces, raquídeos que nacen, ¿dónde? En el asta anterior o posterior. Anterior de la médula espinal, ¿no? Hasta lo que es el ganglio, raquídeo y la fibra, ¿no? Y va a haber una valoración. Los que han venido a la discusión del caso clínico del último sábado podrán orientarse mejor cuando hablamos de primera neurona y de segunda neurona desde el punto de vista sensitivo, desde el punto de vista motor, o desde el punto de vista del trofismo, desde el punto de vista del movimiento, en fin. Entonces, cuando hablamos de periférico estamos hablando también de las famosas, ¿qué cosa? Dermatomos, ¿no? O dermatomos. ¿Qué son los dermatomos? Son territorios de inervación de nervios periféricos desde el punto de vista raquídeo. Entonces, ¿se acuerdan de qué? De la columna vertebral. ¿Y hablan de qué? De cervicales, dorsales, ¿qué más? Lumbares, ¿qué más? Sacras, ¿no? Entonces, todas esas fibras, ¿no? Por decir, los dedos de la mano, ¿qué raíces nerviosas inervarán? De hecho, las cervicales. ¿Qué cervicales? ¿No? Entonces, ya alguna vez dice C3, C5, en fin, pero la valoración de la misma manera, ¿no? Cuando hay compromiso a nivel. Entonces, es importante tener ahí. Y básicamente, ¿no? Alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de los nervios periféricos te van a dar compromisos de dos tipos, básicamente. ¿Cuáles? Desde el punto de vista neurológico, yo diría hasta 3 tipos. Uno es esto, sensibilidad. La otra, motilidad, ¿no? Sensibilidad, motilidad. Y el otro, trofismo, ¿ya? Entonces, ya después vamos a ver cómo será. Entonces, ¿cómo será cuando haya una lesión periférica, de nervio periférico, desde el punto de vista de fuerza muscular? ¿Estará aumentada, estará disminuida, estará normal? Está disminuida. Placa mioneural. ¿Cómo estará el tono? Disminuido, atrófico. Placa mioneural. ¿Y cómo estarán los reflejos? Disminuidos o abolidos. ¿Ve cómo desde el punto de vista periférico se pueden dar esas manifestaciones clínicas en el paciente? ¿Ya? Bueno, hay daños diversos, ¿no? Se comprometen todas las modalidades de la sensibilidad, entonces eso es importante. Puede haber sensibilidad profunda también. Las alteraciones sensoriales se denominan anestesia, ¿no? O sea, la pérdida progresiva, luego va a haber hipoestesia, anestesia, y lo contrario será la hiperestesia. ¿Cuál será la disestesia? ¿Qué será la disestesia? Ya saben, ¿no? Analgesia, anestesia, ¿no? Anestesia no hay sensibilidad, ¿no? Hipoestesia está disminuida la sensibilidad. Hiperestesia, estoy muy sensible, ¿no? Muy sensible, cualquier cosita, ¿no? Y la disestesia es la distorsión de la sensibilidad del paciente. Entonces esos términos son importantes para valorar lo que es sensibilidad superficial, sobre todo desde el punto de vista de respuesta. No es lo mismo que analgesia, ¿ya? Entonces, ¿el hormigueo qué será? Es una parestesia. ¿Y la parestesia qué será? Una disestesia, una distorsión de la sensibilidad. No necesariamente tiene que haber dolor para que sea una parestesia. No necesariamente. Es una disestesia, pero no tiene que haber dolor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos sentamos aplastamos el brazo y después nos adormece, no es una sensación que no nos puede describir, no es un dolor, no, es una sensación que hemos puesto peso hormigueo. ¿La persona es una hiperemia reactiva?
hiperemia reactiva, No, no. que demuestra muchos tipos de estados. No, estamos hablando sobre la compresión de qué? De un nervio sobre una parte ósea, o sea, es como si la estuvieras seccionando, ¿no? Solo que es reversible, por suerte, porque a veces hay algunas que son irreversibles, ¿no? El famoso síndrome de los recién casados. El síndrome de los recién casados, o sea, le llaman también el síndrome de la noche de bodas, ¿no? Se queda, pues el novio se queda dormido abrazado a la novia, ¿no? Y presiona el nervio, muchas veces el nervio comital, y cuando despierta el novio no puede mover el brazo. A veces es irreversible por el tiempo, no es que ha tomado, está con licor, está emocionado, se queda ahí, cuando despierta, como si hubiera tenido, ¿qué cosa? Una sección nerviosa, eso es importante, así que ya no vuelvan a hacer eso. Muy bien. Bueno, daño de las raíces posteriores también es importante, ¿no? A nivel medular, ¿qué zonas creen que se puede lesionar? A ver, si hablamos de médula, ¿qué tipo de lesiones pueden haber en la médula? La que más conocemos, ¿cuál es? La hernia del núcleo pulposo, que va compresionando, ¿qué cosa? Raíces nerviosas. Pero básicamente raíces. Puede compresionar la médula, no digo que no. Puede condicionar problemas motora superior o primera neurona. Pero, ¿qué otro tipo de lesiones? Para que se despierte. ¿Qué otro tipo de lesiones puede haber a nivel medular? La más catastrófica. La más catastrófica, sección medular. Muy bien. La intermedia entre la más catastrófica, hemisección medular. O sea, no necesariamente que sea una sección medular, sino una hemisección medular. La sección medular, normalmente nosotros estamos orientados a que es desde el punto de vista traumático, ¿sí? Ya sea compresivo, por fractura, caída, pero también puede ser por problema vascular. Y ya ahí hablamos básicamente de hemisección o puede ser sección medular por vascular. ¿Qué están pensando cuando es vascular? Un infarto. ¿Por qué un infarto? Una trombosis. ¿Ves? ¿De qué arteria? Terapia es arteria medular. ¿Ven cómo la anatomía después de la pero si no se ha caído, pero si no le han golpeado, pero si no tiene problema radiológico, no vaya a ser el término mielitis transversa. ¿Has escuchado ese término alguna vez? Mielitis. ¿Qué cosa es mielitis? Inflamación de la médula, pero en este caso transversa ya te habla de una lesión más severa, ¿no? Entonces, habrá lesiones de asta anterior, lesiones de asta posterior y lesiones a nivel, ¿cómo se llama la zona del centro de la médula? La buena anatomía, la muerte, ¿no? La muerte. Entonces, tenemos el epidídimo. Epéndice. La zona central también puede tener alteraciones. ¿Ustedes han escuchado de la siringomielitis? ¿No? Alteraciones a nivel a nivel central, o sea, a nivel de ¿dónde? Del epéndice. Ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, es importante esos aspectos de compromiso. Bueno, esos son los dermatómenos que vemos. Entonces, daños medulares, ¿no? Daños medulares. Los daños medulares, como había dicho, acá, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Hasta cuerno, en fin, ¿no? Lo importante es, ¿qué cosa pasa por el epéndice? El líquido cefalorraquídeo, es una cosa importante, fundamental, ¿no? Imagínate que se obstruye ahí, ¿ah? Que sea a nivel cervical o que sea a nivel o sea, van a haber problemas inclusive de trastornos a nivel central o que se prolapse el tronco, ¿no? El tronco se puede prolapsar o no. ¿Por qué caso? Por deformaciones. Imagínate que tenga una malformación. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel tendría que tener una malformación ósea el paciente para tener un prolapso o un enclavamiento? No es enclavamiento, un prolapso, un descenso anormal del tronco. ¿Ah? A nivel del agujero magno o a nivel de la primera vértebra cervical. O sea, mira, problemas
óseos que al final pueden dar compromisos neurológicos y finalmente distorsiones clínicas severas, ¿no? Entonces, las lesiones de cordones posteriores, la causa más conocida, ¿cuál es? Esa se pregunta de examen. La causa más frecuente de compromiso de cordón posterior. No es tanto la mente, ¿no? La más frecuente es el TAVES, ¿no? ¿Qué es el TAVES? El LUES. ¿Qué es el LUES? La sífilis, ¿no? Una enfermedad infecciosa. ¿Por qué germen? El treponema, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual, que todavía existe. Lamentablemente todavía existe, porque es asintomático en su fase secundaria y terciaria. Mucha gente en la primaria no le da importancia a las lesiones, cura solo, pero cuando ya debuta como compromiso neurológico, entonces el paciente, ¿qué va a tener? ¿Va a tener romper positivo o romper negativo? Entonces, ¿qué va a hacer, no? Abre los brazos, cierra los ojos y el paciente, ¿qué va a hacer? Se va a ir, no va a poder, ¿no? Mantener el equilibrio, lesión de cordón posterior, lesión de sensibilidad profunda, por lo tanto, compromiso de tipo neurológico. ¿Ya? Entonces, lesiones de cordón posterior es la cosa más conocida, entonces es importante ahí, ¿no? Pero acá lo que me interesa es que evalúen esto. ¿Qué cosa? No solamente es problema del tipo de posición, sino ¿qué cosa más? Pues están las vías, ¿no? Que habíamos dicho, espinotalámicas, ¿no? O sea, están las vías para el dolor, para la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso se encuentra pérdida de la sensibilidad profunda con conservación de la sensibilidad al dolor y la temperatura. O sea, el paciente no tiene alteraciones de la sensibilidad al dolor ni la temperatura. En cambio, por ejemplo, lesiones de la materia gris central, ¿no? Que es la silicomiemia, ¿qué dice acá? Pues sea anestesia al dolor y la temperatura, ¿no? Entonces, esas pequeñas variaciones es lo que va a venir en el examen, ¿no? Esas pequeñas situaciones de presentación clínica para podernos orientar desde el punto de vista de evaluación y diagnóstico. Entonces, el TAVES, la silicomiemia, ¿no? Las transversales completas. Obviamente, la transversal completa, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser lo característico del paciente? Ya es su sentido común, ¿eh? No tiene que leer la lámina ni nada. ¿Qué va a pasar en una sección medular? Se pierde todo, ¿no? Periférica y superficial y profunda. Se pierde todo, pero se liberan algunas situaciones. Importante reconocer ahí el tipo de incontinencia vesical, incontinencia rectal. Entonces hay vejiga neurogénica, ¿no? El paciente pierde todo tipo de control autonómico, todo, ¿no? Sección medular, ¿no? Esas son las lesiones transversales, por eso aquí hay alteraciones. Bueno, pueden haber, como dice acá, lesiones de toda una mitad, ¿no? Las que llamamos las mielitis, y sobre todo va a haber valoraciones en cuanto a la anestesia, el dolor, la temperatura, obviamente en función así, ¿se han decusado o no se han decusado acá las fibras? Las fibras ya están decusadas, ¿no? ¿Dónde se decusan? A nivel del bulbo. ¿En qué porcentaje? 85, 90%, ¿no? Importante. Bueno, las lesiones del tallo cerebral, esos son importantes también, dice, si son bajas afectan el núcleo del, o sea, eso ya es sobre todo a nivel del tallo cerebral, y ahí lo que vamos a hablar es de pares craneales, ¿no? Importante. Lesiones en el tálamo ya son unas situaciones mucho más severas, ¿no? O sea, de los compromisos talámicos son los dolores más severos que puede tolerar la persona, a tal punto que el manejo de este tipo de compromiso es quirúrgico. O sea, pueden hacer lobectomías, ¿no? Por problemas de dolor, o cirugías específicas para cortar el circuito y evitar los compromisos del tálamo. Muy bien, muchachos, como quiera que ya ustedes están lanzados y yo también, ahí vamos a quedar.